Wilkie Collins, La Piedra Lunar, Episodio 7. Primera época. La historia. 7. Me hallaba aún en esa situación embarazosa y deseando ardientemente encontrarme por un instante a solas para poner en orden mis pensamientos, cuando me crucé en el camino con mi hija Penélope, exactamente de la misma manera que acostumbraba a cruzarse su difunta madre conmigo en la escalera, e inmediatamente me pidió que le pusiera al tanto de todo lo que habíamos hablado Mr. Franklin y yo. En tal circunstancia no cabía otra cosa que echar mano del matacandelas para apagar al punto su curiosidad. En consecuencia, le dije que, después de haber estado comentando con Mr. Franklin la política extranjera y de no tener ya nada más que decir, nos quedamos dormidos bajo los cálidos rayos del sol. Ensayen esta respuesta cada vez que su hija o esposa los moleste con alguna pregunta embarazosa, en cualquier instante igualmente difícil, y tengan la plena seguridad de que, siendo los dictados de su dulce naturaleza, los habrán de besar, difiriendo la cuestión para la próxima oportunidad que se les presente. La tarde siguió su curso, y a su debido tiempo regresaron el ama y Miss Raquel. De más está decir que se asombraron en forma extraordinaria al enterarse de que Mr. Franklin ya había llegado y partido de nuevo a caballo. De más está también añadir que ellas me hicieron seguidamente varias preguntas embarazosas, y que lo de la política exterior y lo del sueño bajo el sol no surtió efecto alguno, esta segunda vez en el caso de ellas. Cuando hube agotado toda mi inventiva, díjeles que al arribo de Mr. Franklin en el tren de la mañana había que clasificarlos como uno de sus tantos caprichos. Interrogado respecto a si su viaje a caballo debía ser considerado también como un capricho, respondí: sí, también. De esta manera eludía, en mi opinión, muy hábilmente la cuestión planteada. Después de haber sorteado el obstáculo constituido por las señoras, me hallé aún frente a nuevas dificultades al retornar a mi cuarto. Allí fui visitado por Penélope, la cual, siguiendo los dictados de su dulce naturaleza de mujer, me besó, volviendo a diferir la cosa para una próxima ocasión, y con la curiosidad también natural de las mujeres, me hizo otra pregunta. Solo me pedía ahora que le dijera qué es lo que le ocurría a nuestra segunda criada, Rosanna Sperman. Luego de dejarnos a Mr. Franklin y a mí en las arenas temblonas, parece que había regresado a la casa en un estado de indecible agitación. Exhibió sucesivamente de creer a Penélope todos los colores del arco iris. Habíase mostrado alegre sin motivo alguno, y triste también, sin causa ninguna. Conteniendo el aliento, le había hecho a Penélope 1000 preguntas en torno a Mr. Franklin Blake, y jadeando de cólera, se había opuesto a ella cuando dio a entender Penélope que era imposible que un caballero desconocido sintiera interés alguno hacia ella. Se la había sorprendido ya sonriendo, ya garrapateando el nombre de Mr. Franklin en su costurero. Se la observó también llorando frente al espejo y contemplando en él su hombro deforme. ¿Se conocían acaso Mr. Franklin y ella desde antes? Imposible. ¿Había oído hablar alguna vez el uno del otro? Yo expresé que el asombro de Mr. Franklin al ver cómo le clavaba la muchacha la mirada había sido auténtico. Penélope, por su parte, podía asegurarme que la curiosidad de Rosanna, cuando le hizo las preguntas en torno a Mr. Franklin, había sido también genuina. La conversación se iba tornando por ese camino extremadamente fatigosa,
hasta que mi hija decidió poner súbitamente término a la misma, mediante una sospecha que sonó en mis oídos como la frase más monstruosa escuchada por mí hasta entonces. «Padre», dijo Penélope muy seria, «esto solo se puede explicar de una manera. Rosana se ha enamorado de Mr. Franklin a primera vista». Sin duda habrán oído hablar de hermosas muchachas que se enamoran a primera vista y les ha parecido la cosa más natural del mundo, pero que una sirvienta sacada de un reformatorio con un rostro vulgar y un hombro deforme se enamore a primera vista de un caballero que viene a visitar a su ama me parece, por lo absurdo, algo que puede parangonearse con la más estúpida fábula que haya podido urdirse en el seno de la cristiandad, si es que hay alguna para establecer la comparación. Me reí hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Penélope se resintió en una forma un tanto extraña por esa alegría. «Nunca había sido tan cruel», me dijo, y me abandonó en silencio. Sus palabras cayeron sobre mí como un chorro de agua fría. Me reproché a mí mismo el haberme sentido incómodo cuando ella pronunció tales palabras. Pero eso es lo que me ha ocurrido. Cambiaremos de tema, si les place. Lamento haber divagado y escrito lo que acabo de escribir, pero he tenido mis razones para hacerlo, como ustedes han de comprobar cuando hayamos avanzado un trecho más allá en nuestro relato. Llegó la noche y se oyó sonar la campanilla que indicaba que era ya hora de acicalarse para la cena, pero Mr. Franklin no había aún regresado de Fritzinghall. Yo mismo le subí el agua caliente a su habitación con la esperanza de oír, luego de tanta demora, alguna novedad relativa al asunto, pero ante mi gran disgusto, y sin duda el de ustedes, nada importante ocurrió. No había encontrado a los hindúes ni a la ida ni a la vuelta. Después de entregar en el banco la piedra lunar, explicando tan solo allí que se trataba de una gema valiosa, le fue extendido a cambio un recibo que aseguraba su custodia, el cual introdujo en su bolsillo. Bajé la escalera con la sensación de que era ese un epílogo más bien pobre, luego de la gran excitación que provocara en mí el diamante esa mañana. En lo concerniente al curso que siguió la entrevista sostenida por Mr. Franklin con su tía y prima, carezco de todos los detalles. Hubiera dado no sé qué por servir la mesa ese día, pero ocupando el puesto que desempeñaba en la casa, dicha faena, como no fuera en los grandes acontecimientos familiares, hubiera rebajado mi dignidad ante los ojos de los otros criados, algo que mi ama consideraba que yo estaba siempre demasiado inclinado a hacer por mí mismo, sin necesidad de que ella me instigara. Las nuevas que llegaron hasta mí esa noche desde las altas regiones de la casa me fueron traídas por Penélope y el lacayo. Aquella me dijo que nunca se había preocupado Miss Raquel tanto por su peinado y que jamás la había visto tan hermosa y luciendo un aspecto tan lozano como cuando descendió por la escalera para ir al encuentro de Mr. Franklin Blake en la sala. El lacayo manifestó que el conducirse de manera respetuosa ante sus superiores y el atender a Mr. Franklin durante la comida constituyeron dos de las cosas más difíciles de conciliar que jamás había tenido que afrontar en su vida de criado. Avanzada la noche, se les oyó cantar y ejecutar duetos, en medio de los cuales surgía la voz aguda y alta de Mr. Franklin y por encima de ella el registro aún más agudo y alto de Miss Raquel, mientras mi ama le seguía con el piano como en una carrera a través de zanjas y vallas, y sentimos la alegría de saberlos a salvo de la manera más maravillosa y agradable de oír a través de las ventanas que se abrían en la noche a la terraza. Posteriormente
Me dirigía hacia Mr. Franklin, que se encontraba en el salón de fumar con la soda y el brandy, y advertí entonces que Miss Raquel le había hecho olvidar enteramente el diamante. Es la muchacha más hermosa que he visto desde mi regreso a Inglaterra. Fue todo lo que logré sacarle, luego de haberme esforzado por llevar la conversación hacia un plano más serio. Al llegar la medianoche, efectué mi ronda habitual por la casa, acompañado por el segundo criado, Samuel, el lacayo, con el fin de cerrar las puertas. Una vez que las hube cerrado todas, excepto la que se halla a un costado y que da a la terraza, envié a dormir a Samuel y salí a aspirar una bocanada de aire fresco antes de irme, a mi vez, a la cama. Hacía una noche serena y profunda, y la luna brillaba en todo su apogeo. Tan hondo era el silencio allí fuera, que de tiempo en tiempo se oía muy tenue y suavemente la caída del agua del mar, la cual, luego de recorrer las ondulaciones de la costa, descendía hasta el banco de arena situado en la boca de nuestra pequeña bahía. Dada la ubicación de la finca, la terraza era el lugar más oscuro de la misma en ese momento, pero la enorme luna bañaba ampliamente el sendero de grava que corría desde el otro extremo de la casa hasta la terraza. Mirando hacia el camino, luego de haberlo hecho hacia lo alto, dieron mis ojos con una sombra humana proyectada por la luz de la luna desde detrás de la esquina de la casa. Viejo y astuto como soy, abstúveme de llamar a nadie, pero viejo y pesado a la vez, por desgracia, delatáronme mis pasos sobre los guijarros. Antes de que pudiera escurrirme de sopetón en torno a la esquina del edificio, como había sido mi intención, oí como unos pies más veloces que los míos, más de un par me pareció, retirábanse de allí presurosos. Al llegar a aquel sitio, los intrusos, quienesquiera que fueran, habían alcanzado ya los arbustos que se encuentran hacia el costado derecho del camino y ocultado entre los frondosos árboles y matorrales que se yerguen en dicho lugar. Desde la arboleda podía escapar fácilmente, luego de trasponer la cerca hacia el camino exterior. De haber tenido 40 años menos, hubiese podido quizá darles caza antes de que abandonaran la finca, pero no siendo ese el caso, decidí marchar en busca de otras piernas más ágiles que las mías. En el mayor silencio nos armamos, Samuel y yo, con 2 escopetas, y dando un rodeo en torno de la casa, nos dirigimos luego en dirección a los arbustos. Después de asegurarnos de que no había un solo ser humano acechando en nuestras tierras, retornamos a la casa. Al pasar entonces por la senda en la cual había visto yo la sombra, descubrí un pequeño objeto que brillaba sobre la límpida grava a la luz de la luna. Al levantarlo, comprobé que se trataba de una pequeña botella que contenía un líquido espeso, de agradable fragancia y negro como la tinta. Nada le dije a Samuel, pero al recordar las palabras de Penélope relativas a los prestidigitadores y al líquido que fuera vertido en la mano del muchacho, barrunté que acababa de ahuyentar a los 3 hindúes, dedicados esa noche a acechar a las gentes de la casa y dar con el paradero del diamante, de acuerdo con sus tácticas paganas.